a poco vamos a ir comenzando. De manera previa y de manera como introductoria, vamos a hablar un poco de la importancia de la educación alimentaria y nutricional. Y básicamente la respuesta, la pregunta es ¿por qué es necesaria la educación alimentaria y nutricional? Y para que ustedes vayan comprendiendo un poco, existen muchos puntos que dan cuenta de por qué es necesaria hoy en día la educación alimentaria y nutricional y por qué no se debe perder. No se debe perder y quizás sí es importante porque cómo se debe actualizar. Un punto de ello es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo final de la población en general y de nosotros como profesionales? Es mejorar la salud y el bienestar de las personas, porque hoy en día ya sabemos que existe una alta prevalencia de exceso de peso, por ejemplo, obesidad en el país y en el mundo, y no solamente eso, ya está existiendo la doble carga que se conoce, la doble carga de malnutrición. Son personas que conviven, o grupos familiares, o naciones incluso, porque están ligadas en distintos niveles, que viven con obesidad o un problema de malnutrición por exceso, pero además viven con un problema de malnutrición por déficit. Entonces, eso básicamente es un problema que está hoy en día muy presente, no solamente en Latinoamérica. En Chile no se han visto muchos estudios. Voy a ir deteniéndome un poquito para aceptar a otra persona que acaba de ingresar. Así que vamos a continuar. Como les mencionaba, existen muchas enfermedades que hoy en día nos van a decir y a poner en alerta por qué es necesaria la educación alimentaria desde un punto de vista de salud, que básicamente nosotros tenemos que aportar a mejorar esa salud y bienestar, que ese es un objetivo principal, es que nosotros también tenemos que generar una educación para cambiar comportamiento. Y justamente los problemas de malnutrición o los problemas de enfermedades cardiovasculares u otro problema que está ligado a la salud pública, que también involucra la educación alimentaria y nutricional, están justamente ligadas con el comportamiento de las personas. Comprender lo que significa el comportamiento también es una tarea de las personas que practican educación alimentaria y nutricional, y eso lo hace también desafiante. Otro punto relevante a destacar son los patrones de alimentación y actividad física. Por ejemplo, el autor que yo les mencionaba, Contento, él menciona mucho los cambios de patrones de alimentación y actividad física que han tenido en Estados Unidos. Existe mucha evidencia. En Chile no existe bastante como para poder generar un buen análisis. Tenemos la encuesta nacional de salud, que sí nos habla de algunos tipos de comportamiento. Y algunas prácticas que también tenemos que diferenciar, que práctica no es lo mismo que comportamiento, y acción también, que no es lo mismo. En la encuesta nacional de salud habla mucho también de algunas acciones, por ejemplo el hábito o a la compra de algunos tipos de alimentos que se hablan en otras encuestas. En fin, hay también algunas bases de datos que la idea es ir limpiándole y generando una información mucho más completa para poder decir cuáles son los patrones reales de alimentación y actividad física de los chilenos. Para mí una de las encuestas más completa claramente es la encuesta nacional de salud, ahí nosotros podemos ir comparando con la del 2010. Además tenemos la encuesta nacional respecto a la actividad física, sedentarismo, que también lleva algunos años y está muy bien planificada desde ese punto de vista, que nos habla un poco de los patrones respecto a la actividad física. Y los resultados ya sabemos, básicamente la población chilena es una población sedentaria, tenemos alta prevalencia de exceso de peso, como dije anteriormente, tenemos también bajo consumo de ciertos alimentos. Entonces tenemos patrones que nos están indicando de que esos comportamientos que tienen las personas hoy en día en Chile se tienen que modificar. Y acá viene la importancia también de la educación alimentaria. Tenemos otro punto que está ligado a las opciones de los alimentos, que no siempre son buenas para nuestro planeta. Que ese punto que muchas veces no se toca también en la universidad, que tiene que ver con el impacto medioambiental de los alimentos, habla también de un cambio que tenemos que tener no solamente para nuestra salud como a nivel de individuo. Ya no tenemos que ser tan por así decirlo, egocentrista a nivel de salud. La salud es un todo y también involucra al medio ambiente. En ese sentido, nosotros también tenemos que vincular y educar de que cualquier consumo de cierto tipo de alimento, por ejemplo los ultraprocesados, tiene un impacto a nivel de la sostenibilidad del medio ambiente. Estamos hablando a nivel de sostenibilidad de recursos, tanto económicos como a nivel del impacto medioambiental que puede generar por la huella de carbono, ya, u otro tipo de huellas que también son conocidas, la huella de nitrógeno, fósforos, tenemos también
Existen otro tipo de, varios indicadores de hecho de impacto medioambiental que miden el consumo de ciertos alimentos, y los ultraprocesados están muy vinculados a generar una gran contaminación medioambiental. Tenemos también el entorno de elección de alimentos complejos. Hoy en día, acá voy a hacer un paréntesis porque es importante explicar de que el entorno que hoy en día existe respecto al momento de seleccionar ciertos alimentos están básicamente, por así decirlo, sesgados, es una forma de decirlo, de manera práctica para que ustedes comprendan. Cuando uno va al supermercado, básicamente lo que se encuentra son alimentos todos ultraprocesados, y eso hace aún más compleja la elección de alimentos que pueda tener la persona. O sea, ya no es tan fácil de que la persona vaya solamente a comprar si tiene disponible, además que el acceso físico, ese otro tema, tiene de manera disponible físicamente un supermercado, que no existe feria cercana a él, y va a ese supermercado a comprar ciertas frutas, pero al final termina comprando, que su objetivo era fruta, y termina comprando un 80% de su compra que son alimentos ultraprocesados. Entonces el entorno en donde una persona elige cierto alimento lo hace más complejo, y hoy en día en los supermercados, en Chile por lo menos, no existen y no dan cuenta de cifras de en cuánto ha aumentado el número de alimentos ultraprocesados en las cadenas de supermercados. Estados Unidos tiene ese valor muy claro, y esa información uno la puede revisar en los libros que también este autor que yo les mencionaba lo registra. Y además del entorno de la elección de alimentos, que es muy compleja, tenemos el entorno de la información, que aún sigue siendo compleja. Pero hoy en día en Chile, por ejemplo, está la ley de etiquetado, que trata de contribuir también de alguna forma a informar a las personas de una manera más sencilla con estos octágonos, para señalar de que estos ciertos alimentos tienen nutrientes críticos y son altos, y la idea es no consumirlos. Pero eso también hay que mirarlo desde un punto de vista que requiere educación, porque muchas veces hay alimentos que la gente se puede privar completamente, o se le puede privar completamente un alimento a un grupo de personas específicamente. Estamos hablando de, por ejemplo, adultos mayores, estamos hablando de algunas embarazadas, estamos hablando de algunos niños que tienen ciertas patologías y requieren cierto tipo de alimentos y que tienen uno o dos sellos. Entonces las personas quizás pueden subestimar, y en algunos casos también sobreestimar ese tipo de información, y va a afectar también su elección de alimentos. Y por último tenemos esto que también me gusta mucho, que habla este autor, que habla del consumidor confuso y además preocupado, porque tenemos hoy en día que existe, si bien existe mucha información, sobre todo en internet, para buscar qué hace bien, qué hace mal, este tipo de información con una peor calidad de fuente me refiero, otras de mejor calidad, y además gente que genera y hace intrusismo. Entonces eso también hace mucho más complejo ese tipo de tareas. Pero respecto a este punto, tenemos un consumidor que es confuso además de la información, pero se preocupa por su salud. Entonces tenemos esta discrepancia, perdón. La discrepancia es un concepto que se utiliza mucho dentro de una metodología en promoción de la salud, que es un principio que tiene que tener la entrevista motivacional. Este es uno de los puntos muy claves dentro de esta gran estrategia. Otro tipo de estrategia que se llama entrevista motivacional se utiliza bastante en varias áreas, y la idea dentro de esta estrategia es reducir básicamente la discrepancia en las personas. O sea, la idea es que las personas no generen tanta preocupación y no estén tan confusos, sino básicamente que se ocupen de su inquietud, y que a la vez actúen de manera adecuada. Entonces, eso habla más que nada respecto a la discrepancia. No voy a ahondar mucho de esto, pero lo destaco para que ustedes también tengan en cuenta este tipo de conceptos. Y por otro lado tenemos otros datos más duros, que son, por ejemplo, respecto a de la OCDE, que estos son del 2019. Chile es el séptimo país con menos esperanza de vida. O sea, a nivel país, una persona con enfermedades cardiovasculares y con exceso de peso ya está viviendo menos de 3,5 años. Eso también es un dato súper importante. Tenemos niños con peso saludable, siempre y cuando un niño tenga un peso saludable, va a tener un buen desempeño. ¿Eso qué significa en términos porcentuales que se ha medido? Significa que un niño va a tener 14% mejor desempeño que otros niños que no tengan un peso saludable.
Y por otro tema es el ámbito económico, que muchas veces no se observa. ¿Cuánto es necesario invertir para combatir, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad? Y se recomienda que solamente con un dólar invirtiendo para combatir el sobrepeso y la obesidad, lo que se genera como una devolución a nivel nacional en el sistema público son de 5,6 dólares. Esto es básicamente la retribución que se puede hacer si yo invierto en salud a nivel de infancia, especialmente en sobrepeso. Esa persona cuando sea adulta me va a devolver 5,6 dólares, solamente esa persona. Y esto se habla no solamente de que esa persona me va a mí devolver como X nación 5,6 dólares, sino, o sea, en términos directos, me refiero a que esa persona, al no estar enferma, al no estar expuesta a cierto tipo de enfermedades, al no generar un pago de transporte, al no faltar al trabajo y otros tipos de consecuencias que tienen impacto económico, eso se termina reduciendo y empieza a generar una ganancia positiva en términos de un impacto a largo plazo. Y a eso se refiere básicamente a los beneficios económicos que también son importantes de medir. Entonces, dicho lo anterior, para un poco de ir introduciéndonos y en qué se basa y qué significa esta educación alimentaria nutricional, también tenemos que preguntarnos qué necesitan las personas entonces. Tenemos claro de que la información, por lo que nosotros mencionamos, lo mencioné acá anteriormente, uno puede decir, claro, las personas necesitan solamente información en base a eso, pero la información, por ejemplo, sobre nutrientes no es suficiente para que una persona genere un cambio. ¿Por qué? Porque tenemos varios otros factores que influyen en que la persona genere un cambio o no genere un cambio. Acá tenemos factores biológicos, tenemos factores emocionales, psicológicos, tenemos el tema del pensamiento crítico, la toma de decisiones, que este es otro concepto muy importante también que se empieza a estudiar últimamente con otros tipos de estrategias, ya sea de teoría conductual o una teoría eh, basada, por ejemplo, en el nudge. El nudge también es algo muy interesante de estudiar, que habla un poco de las tomas de decisiones saludables. Y tenemos otro tipo de influencias como los factores culturales y sociales, tenemos recursos y contexto ambiental, el marketing, las estructuras sociales, perdón, y la política también generan una modificación en las conductas de las personas. O sea, tenemos varios factores que pueden influir y que dan cuenta de que la información no es solamente suficiente para las personas. Y esto es súper importante de entender, porque comprender este tipo de influencia y abordarla adecuadamente son las principales tareas de la educación alimentaria y nutricional. Y eso hace que sea, además de emocionante, muy desafiante el cómo abordarla. Porque esa es una pregunta súper interesante, eh, más allá del el dónde, por ejemplo, o a quién, porque esas preguntas ya básicamente están respondidas. ¿A quién se va a aplicar la educación alimentaria? ¿Dónde? El tema es cómo aplicar la educación alimentaria para que sea efectiva. O sea, acá tenemos un esquema que básicamente resume eso, que tenemos que las personas, claro, quieren alimentos que sean rápidos, que sean ricos, mejor dicho, pero también que sean saludables, que sean fáciles, ya sea a la hora de comprar, a la hora de prepararlo, a la hora de comer incluso, que sean buenos en términos monetarios y que además ojalá que incluya un factor familiar. Y por otro lado nosotros tenemos la recomendación como profesionales. La idea de nosotros recomendarle a estas personas que coman más fruta, más vegetales. Tenemos básicamente el mismo discurso que se ha empleado en los últimos años, muchas veces vinculado a la guía alimentaria, y las personas muchas veces ya saben eso, pero tenemos una barrera acá que dice que las personas no lo van a poder lograr por alguna u otro tipo de acción. Y una de esas acciones están ligadas a estas influencias, y otra también es muy importante que tiene que ver con el sistema alimentario en el cual viven las personas. Por ejemplo, en Chile el sistema alimentario influye bastante. Tenemos empresas, tenemos cadenas de empresas de la industria alimentaria que influyen directamente en la toma de decisiones de las personas, y también a nivel del marketing, que eso también lo hemos visto bastante. ¿Qué nos dice acá la industria o el sistema alimentario? En donde vive una persona, que ellos siempre van a entregar alimentos que son básicos, en general me refiero como alimentos que sean rápidos, ultraprocesados y en abundancia además. Y no solamente van a tener esas características, sino que van a ser rápidos en términos de preparar y en altos también en nutrientes críticos que nosotros ya conocemos, como grasas, azúcar y sal.
También ese tipo de sistema alimentario nos va a entregar bebidas azucaradas. Tenemos que ahora no solamente este tipo de alimentos como los sólidos, como estas bebidas azucaradas, nos van a entregar porciones pequeñas, ya las porciones son muy grandes, incluso, y además tenemos un factor que a ellos les importa mucho a las personas, que tiene que ver con el precio. Entonces, para ir continuando, como mencionaba, tenemos estos factores que influyen bastante en la toma de decisiones de las personas y que hace difícil de que esta tarea que muchas veces uno piensa que solamente entregar información sea difícil para las personas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que el objetivo de la educación alimentaria y nutricional, si bien es informar, pero se tienen que informar de cierta forma y tiene distintos puntos de vista. Pero la información no solo queda ahí, está el tema en cómo hacerla y por qué también debo hacerla. Y acá está el objetivo que es principal dentro de la educación alimentaria, que es comunicar más que informar. Comunicar es la verdadera tarea, el objetivo de la educación alimentaria nutricional. ¿Comunicar qué cosa? Información. Acá viene el otro concepto. Nosotros vamos a comunicar información. Porque el esquema general que muchas veces ustedes quizá ya lo conocen de la comunicación efectiva, que tiene que ver con un emisor, con un mensaje, con un receptor, y después genera un tipo de una conducta en relación a este tipo de mensaje recibido, es tal cual lo que nosotros tenemos que materializar en este tipo de objetivos. Nosotros tenemos que comunicar cierta información para que, acá vienen los puntos de vista súper importantes, tenemos que comunicar para informar. Y acá es donde muchos se quedan solamente, muchos, incluyendo tanto no solamente nutricionistas, profesionales de distintas áreas, que también hacen y ejercen la educación alimentaria y nutricional, se quedan en esta área que es, para resumirlo, en despachar información. El profesional se queda en esta posición, el profesional es un despachador de información. Entonces muchas veces todo esto se vincula a solamente informar, y esto es erróneo porque existen otros puntos de vista que son mucho más importantes. Por ejemplo, la idea es que yo, una vez que yo despache información, facilite el cambio de las personas a nivel individual. Y acá viene el segundo objetivo, que es comunicar información de educación alimentaria o alimentaria nutricional para motivar y facilitar los cambios a nivel individual. Y el facilitar un cambio también habla de que no es solamente, además de yo decirle que tal tipo de alimento genera daño a su salud y que tiene ciertos nutrientes, sino yo tengo que decirle cómo también ayudarlo, le tengo que entregar soluciones a esa persona para tratar de disminuirlo o aumentar otro tipo de alimentos que sea su opuesto, positivo claramente. Entonces, nosotros tenemos que saltar esta barrera de solamente informar a motivar y facilitar el cambio. Y lo ideal, acá viene otro punto que muchas veces no se habla, y la importancia del nutricionista también, que es súper clave a nivel de políticas públicas, es que comunicar información alimentaria, nutricional, también puede ser para influir en la política. Nosotros podemos facilitar un cambio no solamente a nivel individual, podemos hacerlo a nivel grupal o a nivel nacional, a nivel local, por ejemplo, si queremos hablar de una comuna, a través de las ordenanzas municipales, por ejemplo. Entonces, la cadena dentro de los objetivos de la educación alimentaria y nutricional, para ir resumiéndolo un poco, nosotros tenemos que partir, por así decirlo, nuestro rol como profesional de la salud es despachar información, pero luego sencillamente tenemos que ir trabajando y prácticamente facilitar un cambio a la persona. Tenemos que en esa consulta o en ese programa de intervención o en ese tipo de reunión con ciertas personas que toman decisiones, facilitarles o darles soluciones para generar un cambio que sea realmente significativo. No estoy hablando de un cambio antropométrico solamente en esa área, estoy hablando de un cambio práctico, estoy hablando de un cambio, por ejemplo, de que aquí en un mes más la persona logre aumentar en 3 vasos, por ejemplo, su consumo de agua, si es que solamente tomaba 2. Entonces yo me voy a dedicar solamente a tratar de que esa persona aumente su consumo de agua en la meta que habíamos establecido. A ese tipo de facilitar y entregar soluciones directas, concretas, sencillas. Eso es lo que básicamente es un ejemplo que yo les puedo dar de educación alimentaria y nutricional. Ahora bien, como les estaba mencionando, la mayor parte de la educación alimentaria y nutricional implica comunicación de información en esta área de alguna u otra forma.
Pero como yo les dije anteriormente, el por qué y el cómo, para mí es muy fundamental, más que nada el cómo va a marcar la diferencia en términos de su impacto. Entonces va a ser muy distinto que si yo haga una sesión, por ejemplo, aquí hay una persona que está pidiendo entrar, perdón, no hay nadie. Ya. Entonces, la marca en términos de su impacto. Y el cómo, como lo mencionaba ya anteriormente, va a generar ese tipo de diferencia. Acá tenemos algo mucho más teórico, que acá viene lo más duro, por así decirlo, dentro de la presentación. Son los conceptos, y los conceptos son importantes que ustedes, más que memorizar, traten de llevarlo a la práctica, porque este es uno de los objetivos que es importante, que ustedes identifiquen este tipo de conceptos, pero además que lo traten de llevar a la práctica. Quiero partir un poco con esta columna del lado derecho, hablando un poco de cómo nace el término de educación, por ejemplo, en el área de la salud, que nace en el 89. La OMS trata de definir educación para la salud, y es un concepto que se mantuvo muchos años, incluso hasta el 2004, hasta 2007 más o menos, que llega este autor que yo les digo, que es estadounidense, a cambiar este tipo de definición. Y bueno, como paralelo textualmente, la educación para la salud según la OMS, que en ese momento también se hacía un sinónimo, su homólogo era educación sanitaria, parte de la atención de salud, es una parte de la atención de la salud, bien digo, que se ocupa para promover un comportamiento sano. Acá solamente la OMS habla de promover un comportamiento sano, no habla algo de un aspecto que involucre estrategias, por ejemplo, que involucre una medición, o que involucre áreas o el ambiente de por medio. Luego tenemos a un autor que trata de modificar, y bueno, no es el único. Tenemos a Perea, por ejemplo, que no es el único autor, que si no me equivoco es de España, que trata de hablar un poco de este concepto. Y él habla de la educación para la salud, pero la trata de ampliar un poco más. Y en este concepto, esta persona dice que educación para la salud es un proceso de educación permanente que se inicia en los primeros años de la infancia, orientado hacia el conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones, tanto individuales como sociales, y también del ambiente que le rodea en su doble dimensión ecológica y social, con el objeto de poder tener una vida sana y participar en la salud colectiva. Entonces acá ya él empieza a ampliar esta definición, la trata de hacer primero, a darle un contexto en términos de ambiente, y no solamente un tipo de ambiente, y además habla de algo más concreto, como orientado hacia los conocimientos, ¿ya? Y luego ya viene esta definición, que me voy a pasar a este tipo de conceptos de la educación contemporánea, de la educación alimentaria y nutricional, en donde nos dice que la definición alimentaria, bien digo, nutricional, es cualquier combinación de estrategias educativas acompañadas de apoyos ambientales, diseñada para facilitar la adopción voluntaria de elecciones de alimentos y otros comportamientos relacionados con la alimentación y nutrición que conducen a la salud y el bienestar, y se imparten a través de múltiples lugares que involucran actividades de nivel individual, institucional, comunitario y de política. Es muy complejo, muy amplio, como yo le había anticipado al inicio de la presentación, pero también es un concepto que nos entrega mucha información como para poder llevarlo a la práctica. No es algo tan mezquino, por así decirlo, como otro tipo de definiciones. Y se los voy a explicar a continuación, pero antes quiero decirle que existen otros tipos de sinónimos que en algunos países utilizan, por ejemplo, comunicación de cambio social y de comportamiento, que también es un sinónimo que se asemeja mucho a la educación alimentaria y nutricional, y que también habla en términos de, por ejemplo, de definición, de comportamiento, de adopción voluntaria, de elecciones, de un contexto de por medio y de estrategias también. Tenemos, bueno, esas son sus siglas en inglés, por eso yo los destaco, porque generalmente la literatura ustedes los pueden encontrar en paper con ese tipo de siglas. Tenemos la comunicación y educación de alimento y nutrición, que también se abría de esa forma, y algo menos conocido que, no sé, yo no lo he leído mucho, en alguno que otro paper lo menciona, pero quizás puede ser un error incluso de lectura mío, que es educación alimentaria y nutricional y promoción de educación nutricional. Un concepto que sale textual y lo cita este autor, que bueno, la referencia le voy a mencionar el libro, y que es un libro en inglés muy bueno,
Y eso sería básicamente que yo les puedo hablar de la educación alimentaria nutricional. Pero luego, en el 2017, trata de definir algo mucho más específico, la educación alimentaria nutricional basada en las escuelas. Acá le dan un contexto claramente. Acá yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan leer también posteriormente si es que lo desean hacer. Y para ir avanzando vamos a ir tratando de definir cada una de las partes, como yo les dije, les voy a explicar los puntos más relevantes de esta definición que es muy amplia para que ustedes la comprendan en su totalidad. Vamos a partir con este gran punto que es combinación de estrategias educativas. ¿A qué se refiere combinación de estrategias educativas? Leo, debido a que muchos factores influyen en el comportamiento, la educación alimentaria y nutricional necesita emplear una variedad de estrategias y experiencias de aprendizaje que estén adecuadamente dirigidas a estas múltiples influencias. Básicamente, como yo mencioné anteriormente, por eso para mí era importante partir con la importancia de la educación alimentaria y nutricional y estos factores que influyen en el comportamiento, nosotros tenemos que sí o sí comprender o tratar de, porque teóricamente siempre se dice que hay que comprenderlos todos los factores, pero en la práctica es muy difícil. La idea es que a nivel práctico nosotros tratemos de acercarnos lo más posible a los factores que influyen, ya sea en esta persona, en la consulta nutricional o en el grupo de personas, en un grupo de intervención, en un programa de salud, ya sea público, privado o en el colegio, por ejemplo. Tenemos que acercarnos a cuáles son esos factores que influyen en el comportamiento de las personas. Y cuando conocemos un poco de esos factores que influyen en las personas, nosotros podemos decir, ya sabes qué, mira, vamos a utilizar tal estrategia que se ha visto que es efectiva, o tal teoría, porque muchas de las estrategias se basan en las teorías que también son muchas que hoy en día existen, y también más adelante en Nutrient School va a ser un curso de introductorios de las teorías en promoción de la salud, que habla de la teoría del cambio de comportamiento, la teoría de Prochaska, que es la que imagino que muchos conocemos, pero existen muchos tipos de teorías, y hace poco también salió un documento tratando de darle una taxonomía a este tipo de enredo, porque nadie trataba de ordenarla, de categorizarla, nadie le daba un orden a las teorías y en qué grupo y en qué tipo de contexto hay que utilizarla. Entonces, algo muy interesante de analizar. También tenemos que mencionar de que la educación alimentaria se centra en mejorar la salud y facilitar soluciones, como yo le dije anteriormente. La idea es nosotros dar soluciones y no dar tanta información. Nunca va a ser sinónimo de información o difusión de información la educación alimentaria nutricional. Tenemos que recordar que educar, por ejemplo, es un término que se utiliza, que proviene del latín educare, y esto habla en términos, o sea, en español significa educar o dirigir. Nosotros más que entregar información tenemos que tratar de acompañar y dirigir a las personas a generar un cambio, en este caso, en el comportamiento y a facilitar soluciones, que es nuestro gran desafío. Pero a nivel público, incluso en las ciencias, tanto de la nutrición o otros tipos de campo, y en la política se piensa que solamente va a ser entregar información. O sea, yo como Ministerio de la Salud voy a hacer una campaña que promueva cierto tipo de información o promueva cierto tipo de cambio. Y eso también se puede hacer con una campaña, pero cómo yo diseño eso es otro tipo de tema también súper importante a la hora de hacer educación alimentaria nutricional. La EAN, voy a tratar de abreviarla para no alargarme mucho, utiliza estrategias que buscan ayudar a las personas a aprender a comer bien, al aumentar la motivación de las personas a través de una comunicación efectiva y al mejorar su capacidad y oportunidades para hacerlo. Y acá tenemos varios conceptos que están estrechamente vinculados con la educación alimentaria y nutricional, con la EA. Tenemos que estrategias, hay muchas, y estas, como yo les dije, están muy vinculadas a las teorías también que pueden aplicarse. La idea es que si ustedes van a aplicar una intervención, se tienen que basar sí o sí en una teoría, porque la teoría le va a dar un sustento, una base para comprender lo que ustedes van a aplicar y ejecutar. Por ejemplo, muchas consultas nutricionales se basan en la teoría de Prochaska, en las etapas del comportamiento, en las etapas del cambio. Y eso es perfecto, pero también tenemos que ver qué otro tipo de teoría se puede adecuar a ese grupo de personas o a esa persona. Quizás esa persona en la etapa de cambio en la que se encuentra no es tan efectiva esa teoría. Tenemos que pensar de que quizás existe una teoría que requiere más motivación. Entonces tenemos que ocupar una entrevista motivacional más que una consulta plenamente. Y acá vienen otros tipos de términos que se empiezan a utilizar y son interesantes de estudiar.
Y la comunicación efectiva, bueno, lo expliqué anteriormente con este esquema del emisor, mensaje, receptor, que es algo que nosotros tenemos que sí o sí manejar, porque claramente se nota bastante que en términos de, por así decirlo, competencia, los influencers o la gente que genera intrusismo dentro del área tiene un punto mucho más adelante que nosotros a la hora de saber comunicar realmente las cosas en términos sencillos, porque si hay algo que nosotros tenemos que reconocer y decir que si lo han hecho bien es que ellos sí informan de una manera mucho más sencilla y efectiva también, que nosotros nos quedamos mucho en los conceptos técnicos y eso también es algo de opinión personal, esto es algo muy personal mío, que la escuela o la universidad nos enseña mucho a tratar de hablar técnicamente, pero a la hora práctica nosotros tenemos que saber cómo comunicarnos efectivamente con la población. Ahora vamos a hablar de diseñada. ¿A qué se refiere con esto de diseñar? Y esto habla básicamente de que todas las actividades tienen que ser diseñadas sistemáticamente y planificadas. Esto es un término que es muy específico, pero a la vez trata de dar luces de que cualquier cosa que nosotros vamos a hacer, cualquier cosa me refiero a actividades, deben estar diseñadas sistemáticamente y además planificadas. Yo no puedo llegar y hacer una consulta tonta y a ciegas sin saber quién es la persona, unos datos previos, en tratar de contextualizar, por ejemplo, este tipo de clase, en tratar de darle pertinencia a nivel cultural. Yo no le puedo decir a una persona que consuma mariscos si sé que en tal punto del país cercano a la cordillera no venden marisco. Cosas como tan prácticas que tienen que ver con eso, de que sí o sí tenemos que tener un poco de información previa para poder diseñar adecuadamente una actividad que nosotros vamos a ejecutar. Y bueno, este tipo de actividades se puede ejecutar en cualquier tipo de lugar, escuela, lugares de trabajo, clínicas, etc. ¿Ya? Y acá lo importante es que, como yo les mencionaba, respecto al intrusismo, las personas que pueden generarse o sentirse que entregan una comunicación más efectiva, quizás lo hacen porque, o una, el lenguaje que yo le había dicho, la saturación de información, que muchas veces nosotros, por ejemplo, yo recuerdo cuando una vez fui a un nutricionista, me llenó de papeles, me llenó de una minuta, y yo no sabía ni siquiera por dónde empezar. No es motivador muchas veces, no es medible también, hay cosas que se quedan en el aire y que uno sí desea saber el cambio, pero esa persona o ese profesional no las mide, el precio y entre otros tipos de factores. Vamos a hablar un poco de facilitar, que hablan de este concepto dentro de la educación alimentaria nutricional. Y la idea de facilitar es que nosotros como educadores podamos ayudar a las personas a hacer un cambio sin la necesidad de que esto además se vea forzado. O sea, la idea es entregarle a las personas la motivación para que se realice este tipo de actividad de manera muy natural. Y acá la motivación es clave. También se trata no solamente de usar ciertas tipo de conducta nosotros como profesionales, sino también es de usar cierta estrategia para facilitar eso, y ya les mencioné algunos tipos de estrategias. Bueno, acá se recalca la entrevista motivacional. La idea de usar esta estrategia es para que no solamente darle conocimiento y habilidades, sino darle un pensamiento crítico y de reflexión, para que su toma de decisiones sea mucho más, en comillas, por así decirlo, racional. Porque nosotros no somos, si bien se conoce que los seres humanos son racionales, muchos de nosotros no tenemos toma de decisiones saludables que sean racionales, porque nosotros sabemos que una manzana es buena, pero quizá en el momento no vamos a poder escoger que esa manzana va a ser la que nosotros queremos como opción. Quizá ahí nosotros vamos a escoger la papa frita, vamos a escoger u otro tipo de alimento que nos venga a la memoria, y ahí hay un tema biológico que también está últimamente estudiado, que es muy interesante de comprender. Luego, en esta gran definición que yo les mencionaba de educación alimentaria y nutricional, tenemos que hay un concepto importante que es voluntaria, la adopción voluntaria. Y esto lo que yo les mencionaba un poco anteriormente, que tiene que ver con la toma de decisiones, que la idea es que sea lo más naturalmente posible. O sea, nosotros tenemos que reconocer que cualquier persona tiene de primera como base un libre albedrío. Entonces, estas actividades que las personas van a ser en base a su propio objetivo, a sus valores personales, a sus metas, etc. El resumen acá es que nosotros tenemos que comprender que todos los participantes, ya sean que estén participando en un programa, en nuestra consulta nutricional, tienen que comprender el propósito de las actividades que nosotros estamos realizando. O sea, a mi grupo de intervención que yo estoy haciendo en un colegio, por ejemplo, tienen que saber todo lo que yo voy a hacer, tienen que saber bien cada actividad, cómo se va a ejecutar, desde si yo hago una sesión educativa, por ejemplo,
mi grupo objetivo, mi público objetivo tiene que saber lo que yo voy a hacer. O sea, si yo no le informo previamente de qué se va a tratar la sesión, quizás muchas veces ellos nos van a comprender, una, de qué se trataba la sesión y el objetivo de esto, porque el objetivo básicamente de ese tipo de actividades es aplicar un cambio para ellos. También hay que entender de que voluntario no significa nuevamente que se limita la difusión de información, porque muchas veces comprendemos de que las personas que se acercan a nuestra consulta voluntariamente o erróneamente, quizás podemos comprender de que esa persona se acerca para solamente darle una pauta informativa de lo que debe comer y nada más. Pero no, tenemos que recordar que si él se acercó, existe una voluntad. Si él se acercó, es porque quizás ya sabe de antemano en qué se basa tu trabajo, o si ella se acercó, esta persona ya sabe quizás cuál es su objetivo y su motivación, y quizás tiene su nivel de motivación y su etapa del cambio, por ejemplo, en términos teóricos, mucho más alta que otras personas. Entonces, hay que aprovechar ese tipo de circunstancias. Y bueno, acá lo que yo les mencionaba un poco sobre la toma de decisiones, que la idea es que realmente sean informadas y voluntarias a la vez. Claramente no podemos obligar a nadie que se coma una manzana, porque quizás tiene que comer y es saludable. Pero nosotros sí o sí tenemos que dar los argumentos, ojalá de todas las partes. Y acá vienen algunos tipos de conceptos que están ligados a la toma de decisiones como la elección racional, la elección conductual, el nudge, que son términos que se estudian en la psicología dentro de la alimentación para comprender un poco más el comportamiento de la alimentación en las personas. El nudge, a algunas personas yo le he comentado que es algo que es muy interesante, a mí me gusta mucho, y que esto habla en español sería como guiar o empujar un poco, pero es como, por un ejemplo práctico, yo te habilito una habitación y dentro de la habitación voy a tratar de que todos los objetos que estén dentro de la habitación tengan un porqué, o sea, de que dentro de esa habitación exista una mesa con una frutera, dentro de esa habitación existan colores que te promuevan un apetito pero que sea saludable, dentro de esa habitación que tenga cierta iluminación, que dentro de esa habitación, por ejemplo, existan fotografías o imágenes que te apoyen a generar una conducta más saludable. Entonces, el NATS habla de eso, de que tratar de contribuir un poco al entorno para darte un empujón y decirte, tú puedes hacerlo, pero es solamente modificando cierto tipo de cosas que son muy sencillas. Y lo otro, bueno, la idea es que el beneficio, o sea, sin el beneficio de las comunicaciones de la salud de los educadores, los consumidores recibirían solo argumentos de las otras fuerzas, por así decirlo, de la sociedad. Y acá tenemos a la publicidad de la alimentación, la promoción de alimentos ultraprocesados y de los clásicos mensajes de persuasión, que eso la industria alimentaria lo sabe muy bien, para tratar de afectar estas elecciones que sean racionales y conductuales. Los mensajes que muchas veces utiliza la industria alimentaria como están ligados al neuromarketing, por ejemplo, que es algo que también se ha estudiado muy y es muy interesante de comprender, tratan de afectarte y decir, ¿sabes qué? No abras esta publicidad de Instagram, abre esta porque es mucho mejor. Y eso lo hace a través de una red de compleja ¿cómo se llama?, de concepto que está ligada al neuromarketing, y de alguna u otra forma te trata de persuadir para que tú, en vez de tomar tu decisión más saludable, hagas tu decisión menos saludable. Luego tenemos los comportamientos, y en términos de comportamientos, que es la acción que habla en la definición de educación alimentaria y nutricional, está los comportamientos que nosotros tenemos que verlos como el foco directo. O sea, este va a ser nuestro punto de que tenemos que cambiar. Y muchas veces los comportamientos a la hora de una intervención o de hablar generalmente, para hablar un cambio, se define en términos generales, como bien dije, en alimentación saludable y vida activa, o vida activa. Entonces, ya vamos a que el objetivo general va a ser no mejorar la alimentación saludable, o aumentar la alimentación saludable, o no sé, tal cosa de alimentación saludable, o la actividad física, Entonces, eso es otro tipo de cosas que tenemos que evitar de aplicar. La idea es que los comportamientos tenemos que saber muy bien de partida qué significa comportamiento alimentario, qué significa acción, qué significa un patrón, por ejemplo. Y son conceptos que acá yo los destaco, pero la idea es comprenderlo un poco más. Acá me falta una letra, pero es básicamente dice los términos, los términos prácticos, perdón, como comportamientos y acciones a menudo se usan indistintamente. Esto quiere decir que yo
lo uso de manera casi homóloga y hablo de comportamiento y acciones como si significara lo mismo, pero claramente no es lo mismo. Las acciones van a ser como un subcomportamiento, por así decirlo, dentro de los comportamientos. Supongamos que el comportamiento mío va a ser el consumo de fruta. ¿Y cuáles van a ser acciones ligadas al consumo de fruta? Va a ser comprar la fruta, comer la fruta, no sé, lavar el utensilio que utilicé para comerme esa fruta, por ejemplo, o hacerme una ensalada, o utilizarla en el desayuno. Esas son acciones específicamente y también son cosas que nosotros podemos medir dentro de una intervención. No solamente tenemos que ligarlo a algo tan general como consumir fruta, podemos también medir acciones, que son cosas que no se han visto mucho en la literatura. Se basan algunas más pequeñas que otras, pero son importantes también de medir. Recordar que algo importante, la alimentación está primero y después la nutrición. O sea, yo para comer, o sea, para bajar de peso tengo que tener primero un consumo de alimentos saludables, tengo que tener ciertas acciones saludables, tengo que tener ciertos patrones saludables. Cuando hablo de patrones me refiero a algo mucho más general específicamente, pero también son continuos en el tiempo. Un ejemplo sería, para mencionar, por ejemplo, los padres cuando le dan alimento a sus hijos y a su hijo de 1 año, y acá se genera un patrón, porque acá el padre le va a dar ciertos tipos de alimentos que él también consumía. Entonces se va generando un patrón y eso en el tiempo va generando un cambio. Entonces yo como profesional de la salud puedo irrumpir ese patrón si es que identifico que no es saludable. Y acá yo genero otro tipo de patrón. Y eso también es positivo y eso también se puede medir dentro del tiempo. Y pasamos a algo que yo me había saltado, pero lo quiero entrelazar acá con los apoyos ambientales y la salud y el bienestar. Recordar que esta definición es bastante compleja y la estamos tratando la estoy tratando de especificar en algunos puntos que son bien relevantes. Los apoyos ambientales, bueno, la palabra lo dice que se refiere a los entornos alimentarios, no solamente físicos, sociales, sino que también de política, ya que si nosotros vamos a tomar medidas y mantener un cambio de comportamiento, esto va a ser mucho más fácil, mucho más probable si es que el entorno nos acompaña. O sea, si tenemos políticas que nos ayudan, si tenemos ordenanzas municipales que nos ayudan, si tenemos un medio donde existe mucha información que nos promueve y nos empuja a hacer elecciones más saludables, si tenemos también grupos de personas que nos ayudan y contribuyen a elecciones saludables, y quizás entornos físicos, porque también es importante decir que la infraestructura física de algunos parques, de algunos tipos de plazas, van a contribuir también a generar un comportamiento. Todo eso va a permitir tomar conductas más saludables y comportamientos claramente más saludables. Y en términos de salud y bienestar, esto habla tanto a nivel físico como, bueno, la definición de salud que va más allá de la ausencia de la enfermedad, como dice la OMS, sino que hay un equilibrio entre el bienestar físico, social, psicológico, y también incluyo también lo emocional, va más allá de eso, sino que también habla del bienestar. Y cuando habla de bienestar, habla de la sensación general de bienestar que una persona puede autopercibir. O sea, si yo percibo que mi bienestar es positivo después de esta intervención, eso también es un cambio muy positivo que también hay que considerar. Y además de todo esto, la educación alimentaria nutricional habla en términos de ambiente, o sea, de que la salud y el bienestar están íntimamente relacionados con la salud del medio ambiente, con la sostenibilidad y los sistemas alimentarios. Son cosas que también podemos incluir dentro de algo que nosotros en alguna intervención o dentro de nuestra consulta podamos medir. Por último, acá habla un poco de los múltiples lugares y las actividades a nivel individual, institucional, comunitario y de políticas. Y múltiples lugares no es un sinónimo de entorno, sino habla de en dónde, quizás es como el canal. ¿Cuáles son los canales que nosotros vamos a utilizar para hacer la educación alimentaria? Vamos a utilizar sesiones grupales, vamos a utilizar actividades en persona, perdón. Vamos a utilizar quizás actividades indirectas que incluyan ciertos boletines, material impreso, tipo de herramientas electrónicas, correos electrónicos, o quizás nuestro canal va a ser una escuela y donde nosotros vamos a entregar cierto tipo de información, o quizás va a ser dentro de las oficinas de un programa de alimentación escolar, o quizás va a ser una clínica de lactancia materna, y ese va a ser nuestro canal para poder hacer la educación alimentaria. Muchas veces el
canal puede ser homologado con el entorno, o sea, si el entorno o el lugar va a ser la clínica de lactancia materna y mi canal también va a ser por esa vía, claramente coincide, pero la idea es especificar que el canal sea en términos de casi como estrategia, por así decirlo, si esa estrategia o actividad va a ser directa o indirecta, por ejemplo, directa en términos de persona, presencial, o indirecta va a ser a través de otro tipo de medios que no incluyen tu presencia. Y acá habla un poco del marketing social, que es otra teoría también que se menciona para generar cambios, que es muy positiva. Y también se han visto varios estudios y está justamente ligada a la educación alimentaria y nutricional. Las actividades a nivel institucional, comunitario y de políticas pueden promulgar políticas y cambios en el sistema que promueven entornos físicos y sociales que apoyen la elección de alimentos saludables y los comportamientos relacionados con la dieta y la actividad física. Esto es lo que yo les mencionaba anteriormente, que las actividades no solamente tienen que ser a nivel individual, o sea, lo ideal es que la estrategia de educación o las estrategias de educación alimentaria que nosotros ejecutemos incluyan varios niveles. La idea es, por ejemplo, si yo estoy en un colegio, no solamente incluye a nivel individual, incluye a nivel del curso, incluye a nivel del colegio y a nivel quizá de la comuna. Entonces ahí estamos haciendo intervenciones en todos los niveles. Tenemos que tratar de ser bien ordenado y planificado a la hora de aplicar esas estrategias solamente. Para ir finalizando, el alcance habla mucho de los entornos saludables en inglés, los healthy settings. Los healthy settings son básicamente entornos saludables donde se puede hacer, y la OMS ha hablado muy bien cuáles serían estos entornos saludables. Tenemos que las escuelas, municipios, las cárceles, incluso que algunas personas piensan que no, pero también corresponde cualquier lugar o comunidad un lugar para hacer promoción de la salud. La OMS define islas para hacer específicamente promoción de la salud, pero acá en Chile no nos vamos a ir a una isla a hacer promoción de la salud o educación. Sin embargo, la educación alimentaria puede ampliar este alcance no solo en términos de audiencia, hay otro concepto, sino también en términos de contenido que se abordará y la naturaleza de las estrategias que se utilizarán. Es decir, nosotros este alcance lo podemos hacer e involucrar en términos de medio ambiente, en términos de sistema alimentario, o incluso a personas que pertenecen a un sistema alimentario local como las ferias. Son cosas que están muy vinculadas con el alcance. Y este es uno de los gráficos que yo les mencioné y publiqué básicamente en el Instagram. Lo que veríamos, que acá es el punto en qué pasa con la educación alimentaria y nutricional, que en muchos libros, bueno, en este mismo libro incluso, la definen también o la utilizan en términos sinónimos como educación nutricional. Ellos mismos dicen que no es lo correcto, pero es algo uno más corto y otro también lo que popularmente ha publicado la evidencia. Pero, ¿qué tiene que ver la promoción de la salud acá? Muchas cosas, tiene que ver muchas cosas dentro de la educación alimentaria y nutricional. Tenemos que comprender sí o sí de que la educación alimentaria y nutricional por sí sola puede contribuir a algunos cambios, pero cuando nosotros juntamos a la educación alimentaria y nutricional, la promoción de la salud y la nutrición de la salud pública o las actividades ligadas a la alimentación vinculadas con la salud pública, podemos generar un impacto mucho mayor dentro de los problemas, ya sea de salud alimentaria y nutricional. Y eso es básicamente lo que nos dice este esquema, que tenemos que siempre considerar la promoción de la salud y ojalá actividades ligadas a la salud pública, por ejemplo, la disponibilidad y accesibilidad de alimentos. En términos de salud pública se refiere a cuál va a ser nuestro aporte en un municipio, por ejemplo, si vemos que no existe una gran disponibilidad de fruta y verdura, quizás podemos aportar con una reunión, quizás podemos aportar con una ordenanza municipal para aumentar este tipo de puntos y después generar una actividad de promoción de la salud para informar sobre esto y después quizás aplicar una estrategia que promueva el cambio y promueva el consumo de estos alimentos que no se generaban porque no existían. Y ahí estamos quizás contribuyendo a un problema de la salud alimentaria y nutricional. Y la efectividad, esto es un punto súper importante que se ha estudiado ya sea en metaanálisis del año de la COCOA, del año 1985, hasta los más actuales de 2015. Tenemos metaanálisis que nos dicen que la efectividad de la educación alimentaria nutricional es efectiva, quiero decir, se ha medido en términos de percentil en esos años y actualmente se mide ya con valores estadísticos mucho más duros, datos mucho más duros.
que nos dicen de que es viable la educación alimentaria para hacer cambios de actividad física, cambios de alimentación y de estado de peso, pero en estos últimos no son tan importantes como los que se habían visto antes. Entonces siempre es importante cuando uno ve uno de estos estudios leer la metodología, el cómo lo utilizo. Siempre tenemos que recordar si es que vemos un paper ligado a la educación alimentaria, tenemos que ir a la metodología y si la explica muy bien, ver cómo lo hizo, para decir, él utilizó esto y no utilizó esto. Quizás por acá puede haber algunas falencias de por qué no fue tan efectivo, quizás no definió muy bien tal cosa, quizás su estrategia careció de esto, leer las limitaciones y fortalezas del estudio, eso nos ayuda mucho a comprender por qué quizá no tuvo o tuvo tanta eficacia su intervención. Este es un gráfico que resume básicamente el impacto de intervenciones de multicomponente con intervenciones de solo un componente y en la educación alimentaria y nutricional dentro a nivel del IMC. Esto es a nivel del IMC, acá nos dice cuál es el porcentaje de peso que fue reduciendo en cada uno de estos estudios, pero no, como son metaanálisis no hay que ver cada uno de estos datos, nosotros tenemos que ver el total, cuál es el overall. El overall nos está diciendo si es que hubo un cambio o no dentro de los intervalos de confianza. Esto como no topa al cero, significa que hay un cambio dentro del, del, del IMC en este caso que es significativo, y en cuanto es esto, si es menor a 1, perdón, si es menor a 0, nos está diciendo que es positivo, o sea, acá nos está diciendo que hay un 0,07 o un 0,7 por así decirlo, por 100% de cambio dentro del IMC que pueden tener las personas, que nos está diciendo este paper. Ya este paper nos está diciendo este tipo de cosas, que al analizar estos estudios se puede decir que las intervenciones, ya sea de un componente o de multicomponente, en total pueden generar un cambio en IMC de un 7% o de 0,7%, que varía en este intervalo de un 0,13 hasta un 0,01. ¿Ya? Y eso es básicamente lo que nos está diciendo acá, que sí son efectivas, que en términos de IMC, acá nos decías que era moderada, y quizá el moderada se refiere a que, claro, un 7% o un 0,7% no es tanto si nosotros hablamos de IMC. También acá tenemos que ver el tiempo, cuánto es el tiempo de que se genera el cambio del IMC. Y son otros tipos de factores que podemos ver. Bueno, ahí están los numeritos que más adelante menciono en la referencia. Y el costo-efectividad, que estos son términos más económicos, que algo que ojalá nosotros podamos ir conociendo, que acá tenemos costo-beneficio y costo-efectividad, que son dos cosas para medir los beneficios en términos de costo, en cuánto costó ese tipo de intervención. Por ejemplo, el costo-beneficio compara los beneficios económicos con los costos reales del programa, y costo-efectividad compara los beneficios de la salud de un programa con los costos que realmente entrega el programa. En resumen, se han visto varios análisis que han demostrado que la educación alimentaria nutricional no solamente es efectiva en términos de intervención con ciertas cosas, sino que es costo beneficiosa y costo efectiva, o sea, que genera un cierto tipo de retribución económica al país a largo plazo. Y acá, por ejemplo, yo les dejé un punto a tocar si es que lo quieren preguntar para hacerle algunas preguntas, porque es algo bien interesante. Voy a tratar de extender un poco la ronda de preguntas, porque claramente comenzamos un poco más tarde. Y para ir finalizando con la conclusión y comenzar la ronda de preguntas, la idea es que ustedes tengan claro que la educación alimentaria y nutricional es necesaria por diversos motivos y problemas de salud, ya sean los problemas de salud que hemos heredado del pasado, los problemas que se están dando actualmente, y también tenemos que tener una visión futura de cuáles son los posibles problemas que se pueden generar en base a datos estadísticos, en base a la epidemiología del país, y eso nos puede decir qué tipo de intervenciones podemos desde ya aplicar para prevenir, que es un punto súper importante ligado a la educación alimentaria nutricional. La educación alimentaria nutricional requiere la comprensión de los factores de influencias que afectan su ejecución. No solamente tenemos que llegar y ejecutar cierta actividad sin no conocer en qué factores influyen a esa persona o qué influencias están determinando los comportamientos de ese grupo de personas. La educación alimentaria nutricional tiene por objetivo comunicar, pero cumpliendo tres puntos de vista, no solamente uno, como habíamos dicho, que es informar. Requiere otro tipo de puntos de vista que son relevantes, por lo menos llegar hasta a facilitar los cambios que habíamos dicho. La educación alimentaria nutricional marca la diferencia en términos de su impacto en el por qué y el cómo. Ojalá yo quiero que se queden con el cómo básicamente, porque
el por qué habla de por qué es importante, ¿ya? Por qué va a ser importante aplicar esta intervención en tal lugar. Y eso muchas veces uno lo tiene que justificar. O sea, por ejemplo, si yo voy a un municipio y aplico mi intervención de los colegios y les digo, no, esta intervención tiene que estar acá, y ellos me van a preguntar por qué. Entonces ahí yo tengo que justificar por qué es importante esa intervención. Y el cómo, claramente tengo que también explicarlo de la manera más es sencilla posible, porque muchas veces no son términos que la gente, a la audiencia al cual nosotros queremos aplicar cierta intervención, no va a comprender. Se entiende como una combinación de estrategias educativas diseñadas para facilitar un cambio voluntario en los comportamientos relacionados con la salud a través de diferentes lugares y niveles. Eso es un resumen que yo les puedo decir de la definición alimentaria nutricional, que era mucho más grande, pero traté de dejar lo más importante y cada uno de los cuales yo les expliqué en la presentación. Recordar que no es sinónimo de información y conocimiento en la educación alimentaria nutricional. Implica los comportamientos, ¿ya? Acá nuevamente lo recalco. Y también la educación alimentaria nutricional se puede aplicar en diversos entornos, como también puede tener un alcance muy amplio. No solamente podemos quedarnos a nivel del individuo, sino que también quizás podemos aplicarlo a nivel del curso, a nivel del colegio, a nivel organizacional, a nivel institucional de las comunas, por ejemplo. Por sí sola no tendrá un impacto mayor en términos de salud de las personas. O sea, si nosotros tenemos como fin contribuir a la salud de las personas, tenemos que considerar de que requiere la educación alimentaria de la salud pública y de la promoción de la salud, porque quizá esa persona consume mucho tipo de drogas, que eso implica un costo económico que afecta su consumo de alimentos, y quizá esa persona además requiere una atención porque ese tipo de conducta ha generado una alteración en su salud. Entonces nosotros tenemos que promover ciertos profesionales de la salud, tenemos que crear quizá algunos vínculos para que esa persona sea atendida. Es efectiva la educación alimentaria nutricional para los comportamientos y otros tipos de indicadores. Sin embargo, se requiere más investigación, como le dije, para sostener conclusiones, considerando que el paso del tiempo y la tecnología son factores importantes. Y quiero decir acá que, si bien en el metaanálisis anterior que yo les mencioné que podía reducir en un 0,7% el IMC en las personas de ese tipo de muestra, de esa cultura, de ese lugar, que era en Estados Unidos, con las intervenciones de multinivel o de un solo componente, mejor dicho, o multicomponente, tenemos que considerar que quizá esa misma intervención o ese mismo estudio en 10 años más va a ser totalmente distinta, porque quizá la tecnología va a ser mucho mayor y eso va a ser un factor importante que altere su comportamiento, que la disponibilidad de alimentos o los factores que van a ser nuevos, quizá existan nuevos factores ambientales que determinen nuestra conducta, van a alterar esos resultados. Y por último, también es importante, la educación alimentaria es costo efectiva y es costo beneficiosa, y en programas nacionales o locales es importante que siempre exista un análisis de este tipo. En Chile no existen muchos análisis, de hecho creo no leer ninguno. Hay un análisis que leí, pero no era muy bueno porque no existían ni datos del programa Vida Sana sobre esto, así que siempre es importante considerar el análisis de efectividad. Acá están las referencias, que es con los numeritos correspondientes, y como yo les mencioné, esta presentación se basa en Contento, ese es el apellido, no es que esté contento el caballero. Es un libro muy bueno que siempre se está actualizando. Del penúltimo tomo, del 2007, porque saqué otro que no lo tengo en mi poder, pero espero tenerlo. En educación nutricional se llama, haciendo vinculaciones sobre la teoría y la práctica.